Fue una de las peores tragedias ferroviarias de la historia argentina. Fallecieron 55 personas y hubo cientos de heridos. Fue a no más de 70 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a unos 100 kilómetros de Paraná. Fue el accidente de Sá Pereira, un amanecer del 25 de febrero de 1978. Nadie olvidó la magnitud de esa tragedia. Fue un antes y un después en esa población. En mi infancia pertenecía hasta la juventud inclusive, y todavía pertenezco de alguna manera al 6º Batallón de Exploradores de Don Orione, de la capital federal, del barrio de Lugano. Habíamos ido de campamento a Tucumán, al Cadillal, la localidad del Cadillal, que está creo que a unos 14 kilómetros de San Miguel, creo, por ahí me equivoco con eso. Pues es la memoria de la primera infancia, ¿no? Yo tenía 9 años. En febrero del 78, yo ese año cumplía 10. Y fuimos en tren, normal, y estuvimos como 20 días. Era otra época, se podían hacer esos campamentos más largos. Y cuando volvíamos de San Miguel a Buenos Aires, en el Estrella del Norte, por supuesto tuvimos pasajes de ida y vuelta y casi el vagón entero nos pertenecía compartido con otros pasajeros, clase turista. Yo hacía pocos minutos que me había despertado, día pleno sol de febrero, y a poco que veo que pasamos un pueblo, un poblado, a nuestra izquierda, y pasamos un puentecito, me acuerdo, que me llamó la atención, un puentecito de un arroyo menor. Pensamos que fue el puentecito el tema, en principio, ¿no? Porque se estremece el tren, se escucha como una explosión lejana, como un gran golpe, y empiezan las chispas de las piedras de la vía a dar contra las ventanillas. Entonces el tren seguía en loca carrera, pero cada vez más inestable. Claro, se había salido de los rieles. Y los astillones de los durmientes daban contra las ventanas y todo era polvareda, chispas, incendios menores al costado por la ventanilla. No entendíamos nada. El tren seguía andando y de repente se estaba inclinando hacia la izquierda hasta que paró definitivamente luego de 200, 300 metros. Debe haber información más exacta sobre eso, pero yo así lo vi. Ese 25, pues lo tengo en memoria, 25 de febrero del 78, era un sábado a la mañana. A las 7:30 suena la sirena. Vinimos acá, yo vivo acá a 2 cuadras y tenía 23 años. Y bueno, ya era normal, nos dijeron un accidente en Sá Pereira. Olvídate que no había medio de comunicación, teléfono, ni teléfono fijo había. Esa es un poco la realidad. Bueno, y salimos al accidente pensando que era un accidente más de lo que era normal. No era nada extraordinario, nada. Pensamos que era un accidente, que a lo mejor había fallecido una persona, un choque de camiones. Bueno, pasamos el cruce de la 34, que es la que va a Rafaela, y cuando llegamos al accidente, yo creo que los 5 que íbamos se nos cortó la respiración, porque nunca en mi vida vi eso, ni lo quiero volver a ver, ni nada por el estilo. El accidente, te dije cómo pasó eso, el camión del frigorífico de Santa Elena pasa, el tren toma el acoplado y empieza a levantar los durmientes, la piedra, y los primeros vagones, al no encontrar la vía, a la velocidad que venía, empezaban a tumbar, venía repleto de gente, y el anteúltimo, porque vos pensás que cada vagón que pasaba también levantaba piedra, en vez de caerse hacia el costado, se clavó de punta en la vía. Y el anteúltimo, ese es el anteúltimo, y el último, se incrustó en el anteúltimo. Ahí se ve bien cómo está el tren.
en un lapso de 6 metros estaban los 60 y pico, porque no se sabe bien. En ese momento había 60 personas muertas, pero nosotros tenemos contabilizado que pueden llegar a ser 64, porque después fallecieron gente que estaba mal, que estaba herida. Yo iba al trabajo, cuando llegué al taller, el vecino me dijo, ¿sentiste el golpe? Sí, le digo. Y salimos con la camioneta del taller, llegamos allá, un muchacho saltó el alambrado del ferrocarril, porque hay alambrado así, a la par, saltó el alambrado, vino, se presentó y nos pidió si podíamos colaborar, y sí. Ahí fuimos donde sacamos la primera nena, ¿viste? Vinimos al consultorio del médico, el único médico, el doctor Stur. Y cuando vio eso dijo, no, llévelo al Sanco. Fuimos al Sanco y la dejamos y seguimos trabajando allá después y traíamos heridos. Pusimos en el Sanco, llevamos al colegio. Pues la desesperación de la gente. Cada vez que llegábamos allá la policía tenía que venir y sacarlo de la camioneta porque quería subir a la camioneta y quería irse de ahí, no quería el grito de los que estaban heridos, golpeados. No querían más estar la gente ahí, ¿viste? Querían irse. Y algunos se fueron, hicieron 2 kilómetros a pie, ¿viste? Pero feo. No vimos una cosa tan fea como a medida que íbamos trabajando iba apareciendo. Era un accidente común. Lo único que vimos, claro, la máquina cuando se ve que tocó el camión, pegó en el camión, voló, saltó afuera de los rieles y creo que habrá ido más o menos 80 metros de a donde pegó en el camión. Voló la máquina y con el peso que tiene voló. Y cayó así de punta y se volcó. Estaban también los dos maquinistas golpeados. Yo estaba trabajando. Entonces me voy para el lado del paso a nivel, que habían pasado una cantidad de accidentes, varios, a lo mejor sin consecuencias tan graves. A los 2 o 3 días, mientras estaban los vagones todavía tirados, pasó otro accidente, nada más que no fue a mayores, pero pasó otro accidente. Bueno, cuando yo voy para allá, lo primero que veo son intestinos colgados de una... Yo te voy a decir la cruda y después ustedes seleccionen lo que... Y lo que parecía que yo no corroboré porque no soy muy fuerte para eso y me tocó en distintas oportunidades, un corazón de una de las ventanillas. ¿Qué era lo que había pasado? Creo que los demás le habían dicho. La locomotora choca el camión, no el camión lo agarra en la parte del chasis, la descarrila y fue descarrilada por entre los durmientes hasta que como a los 150 metros más o menos se vuelca, se tumba y los vagones se clavan, porque al clavarse la locomotora se clava, y los chasis de los vagones se montan uno sobre el otro. Tenía un compañero a mi derecha, 2 compañeros enfrente y un chico más grande que nos cuidaba, a los 4 más chicos, que tuvo el gesto, el reflejo de abrazarnos para protegernos cuando tomó conciencia de que esto era un accidente. Bueno, cuando el tren se detiene, hay unos instantes de silencio y de confusión. Venía gente parada, el tren traía exceso de pasajeros. Me acuerdo que en la banda, en Santiago del Estero, la gente tenía pasaje vendido a la mano y ya no había lugar. Algunos venían viajando incluso en los baños. Y bueno, venía gente parada, entonces a mi compañero de la derecha, yo estaba del lado de la ventanilla, a mi compañero de la derecha un señor se le cayó encima. Porque fue tal el estremecimiento del tren que todo el mundo perdió la estabilidad. Nosotros como estábamos sentados, más o menos nos mantuvimos. Luego de un ratito de silencio, se empezaron a escuchar los alaridos, los ayes, los lamentos de dolor, los gritos de horror.
Y bueno, nosotros permanecimos, nuestro capitán, el segundo jefe del grupo de exploradores, nos mantuvieron calmos dentro de lo posible. Pues, hubo un poco de histeria colectiva, ¿no es cierto?, de pánico. Sin embargo, nos mantuvieron, se fijaron que no haya un incendio ni nada por el estilo próximo y nos mantuvieron en el vagón, preservándonos del caos que empezó a cundir. Ahí supimos que habíamos descarrilado. Teníamos negocio en el momento que pasó, un negocio de construcción, mi marido trabajaba en la construcción y justo ese día estaba por ir a trabajar a San Vicente mi marido. Nosotros no vivíamos acá cerca de la vía, vivíamos adentro en el pueblo y escuchamos un estruendo, un ruido grande, como que hubiese pasado algo. Entonces mi marido salió, como tenía que ir a trabajar a San Vicente, y volvió al rato y tenía el terror en la cara. Realmente yo cuando lo vi, digo, ¿qué pasó? Dice, no te imaginás lo que pasó, es algo tremendo, dice. Claro, lo que pasa es que un vagón se incrustó dentro del otro y amontonó a toda la gente en ese pedacito que quedó. Ahí fue el desastre que hubo. Pero incluso era un tren que venía, le decían es rápido, o sea que venía muy fuerte. Y al chocar con el camión se desprendió la máquina y la máquina voló adentro del campo. Por eso fue algo de una magnitud tremenda. Yo no estuve en el accidente viendo ahí, pero trabajaron, por ejemplo, la gente. Después empezó a llegar ambulancia, bomberos de todos lados, porque acá no había. Y que eso era algo inusual para el pueblo también, toda esa sirena, todo fue algo que para nosotros nos quedó grabado, creo, para toda la vida. Y bueno, se empezaron a sacar, había mucha gente herida, pero muchos muertos. Eran no más de las 7 de la mañana cuando un micro de larga distancia cruzó el paso a nivel. Detrás, un camión Ford F600 con una carga con 25.000 kilos de grasa comestible y latas de corned beef del frigorífico Santa Elena lo imitó. El tren Estrella del Norte, que había partido de San Miguel de Tucumán con horas de demora por haber esperado una formación del tren Belgrano procedente de Jujuy, no se detuvo. Viajaba rápido y cargado. Iban poco más de 2.100 pasajeros. La colisión se produjo en Sapereira, donde por entonces vivían no más de 1.200 habitantes. Te imaginás que ahí fue terrible la cantidad de muertos, que en realidad en primera instancia eran 55, había chicos, había ancianos, había mujeres embarazadas. Y bueno, en realidad nosotros nos mandan, porque yo de mi voluntad no lo hubiese hecho ni por casualidad, no porque no soy fuerte. Y me tocó en distintas oportunidades de la vida, ¿viste? Hoy estoy con los bomberos, pero no soy bombero. ¿Me entendés? Yo soy cuartelero, atiendo lo que es el cuartel, el teléfono, todo eso, pero no soy bombero porque tampoco me da la edad, obviamente. Bueno, así que bueno, empezamos, que nadie sabía qué hacer porque la gente que no estaba afectada, que no se largaban del tren, qué sé yo, porque los vagones otros se movieron, o sea, fue un golpe terrible, ¿no es cierto? En ese globo había muchas personas ya muertas, obviamente, porque se hizo un globo todo por arriba de lo que es la parte de los baños de los vagones. Un globo que haya tenido 1,5 metros, 2 metros arriba de lo que era el vagón en sí. Y bueno, nosotros empezamos no sé si ustedes se acuerdan cómo eran los vagones de la época, tenían un pasamano por atrás, por arriba del respaldo del coso, enganchábamos los tractores con cables por las ventanillas y arrancábamos un asiento. Pero ¿cuánto sacábamos? 1 o 2 personas que estaban sentadas en ese asiento, lo otro seguía igual, así que volvíamos otra vez a enganchar todo y a sacar a esa gente, o sea que fue demorando. Eso fue a las 7:15 y estaba oscureciendo y estábamos sacándose, que fue a lo último
donde separaron los vagones con una locomotora que llegó, separaron los vagones porque hasta ahí no se podía separar. Por órdenes no se podía separar. Yo lo que más impresionante vi, bueno, había un hombre, un señor mayor, que estaba dormido así, del lado que yo fui, o sea, por esta calle. Y cuando paso de donde estaba él, la cabeza estaba vacía. Nosotros dentro de lo que no sabíamos hacer, porque realmente no sabíamos hacer, hicimos lo que pudimos. Toda la gente que estuvo ahí, que el señor ese, yo no toqué a nadie, porque yo manejaba máquinas, pero el señor ese Mignola, que hablaron con Aide, eso sí, ese, porque era un hombre fuerte, qué sé yo, y él los agarraba y los sacaba por la ventanilla, los arrastraba, hizo una maravilla. Para cuando terminó el día, que ya venía oscureciendo y era verano, había un olor bastante feo. Después lo que sigue son historias de horror. Pero hay algo que yo quiero destacar. En nuestro caso nos salvó la providencia, de verdad. En nuestro vagón, en San Miguel de Tucumán, nosotros viajábamos en el vagón 04, que se escribían con tiza. No tenía nada que ver con el número de orden que tiene el vagón de fabricación, el coche. Se dice coche, vagón son los de carga, ¿no? El coche en el que viajábamos nosotros estaba más adelante, en la estación de San Miguel, pues era un convoy de larga distancia, o sea, tenía lo que le llama el mosquito para trasladar autos, tenía coche correo, coche cocina, coche comedor, había algunos camarotes, creo, había primera clase, nosotros veníamos turistas, los pobres. Sí. Y estábamos como más adelante en la estación de San Miguel. Y ubicamos nuestro vagón porque ya lo conocíamos desde Retiro, de ida, el 04 era el nuestro. Y lo vimos ahí en la plataforma. Cuando traen el tren, lo sacan del lavadero en San Miguel. Y el tren creo que tuvimos una demora importante porque ese tren en San Miguel de Tucumán combinaba con el que iba más al norte, a Salta y Jujuy. Es como una cabecera San Miguel, ¿no? Y bueno, cuando vimos que sacan el tren del lavadero por vías de maniobras y lo acercan a las plataformas y después vuelve para atrás, maniobra un poco, vemos nuestro vagón, el 04, y un empleado del ferrocarril, un cambista, creo, va con un trapo mojado y cambia el 04 y le pone el 01. Y al nuestro lo destinan más atrás del convoy, más a la mitad de la formación. Y bueno, eso nos salvó la vida prácticamente a todos, porque en el 01 fue la mayor cantidad de muertos de esa tragedia. Siempre hubo accidente ahí, ¿viste? Siempre, siempre. Pero a lo que estuvimos ahí viendo y trabajando ahí, no. No, algo así nunca. He visto gente muerta ahí, gente que el tren cortó un camión con mochileros arriba, lo cortó, o sea, iban sentados los tres en la cabina, ese es otro accidente. Iban los tres sentados en la cabina y lo agarró y le cortó, le arrancó el motor y quedaron los tres tipos arriba sentados y el tren que le pasaba casi ahí, pegado, que se hacía así, lo tocaba, ¿ves? Pero una cosa así como esa no, nunca. Trabajamos un rato largo, sacando de ahí, ¿viste? Los muertos los tirábamos a un costado. Y los que más o menos estaban golpeados, que veíamos que se podían cargar y llevar, los llevamos. Trabajamos con la camioneta hasta que después llegaron la ambulancia de San Jerónimo, el pueblo vecino, Pilar, de los pueblos acá que tenían ambulancia, llegaron para trabajar. Y los bomberos de San Francisco también. Pero, no sé, una cosa así yo creo que nunca vi, no, nunca vi. Yo fui chofer de la ambulancia y levanté heridos, levanté golpeados, gente muerta, gente cortada,
pero como veía ahí, que te pedían por favor que lo salven, que lo saquen, y vos veías que te miraban y por ahí desangrado, morían desangrado, apretado ahí adentro. Feísimo. Llegamos, tuvimos la mala suerte de ser 5 contra 2000, fue gravísimo, no sé si había vecinos, yo lo que te puedo decir que había 2000 personas contra nosotros 5, porque vos cuando nos bajamos de la unidad y quisimos hacer algo, te soy sincero, por ejemplo, vos pensá esto, venía el padre, la madre, que le faltaba el chiquito, que no lo encontraba, herido por todos lados, 10 vagones de gente herida. En Zapereira no había, olvídate, ni sanatorio, ni ambulancia, nada, nada, nada de nada. Vimos lo que no querés ver, la gente subiendo arriba de los vagones para robar, cualquier cosa que te imaginé. A mí, por ejemplo, decirte, si pude caminar 15 metros en media hora es suficiente. No podíamos hacer nada. La gente nos sacaba, a mí me rompieron el saco de cuero, me acuerdo que me rompieron una manga. La desesperación de la gente, porque no había, te vuelvo a decir, no había nada. Ponele 7:30 fue el accidente aproximadamente, 8, en una hora llegamos. Una hora que estuvimos los 5 solos, olvídate policía, en Zapereira había creo que un solo policía, no había nada, ni móvil, tenía nada. Buah, si hay algo que tengo que agradecerle es al ejército argentino. A la hora y media aproximadamente, que ya empezaron a venir ambulancias de San Francisco, de Santa Fe, aparecieron otros bomberos, Esperanza, los bomberos de Santa Fe, empezaron, pero el desorden no se iba, vos no podías hacer nada. Vino el ejército en 2 helicópteros, me acuerdo que había un mayor a cargo, se subió con un megáfono arriba uno de los vagones, tomó su pistola, descargó 9 tiros, descargó las balas que tenía en el aire, dio la orden. Los soldados habían hecho un círculo a todos los vagones y dio la orden que el que pasaba del círculo hacia adentro te mataban. Lamentablemente, estábamos en la dictadura, no lamentablemente. Ahí doy gracias a Dios que estaban los militares, ¿viste? Porque si no, estábamos trabajando todavía ahora. Y fue así. Nadie de la gente, se terminaron los robos, empezó a haber un orden, empezaron a llegar los médicos, ya la gente, él había dado la orden, el mayor, que solamente entraban los bomberos, los paramédicos y las ambulancias si había que retirar algo. No pudimos hacer mucho, fue un desastre muy grande. Yo quiero que vos te ubiques que en esos 6 metros estaban las 62 personas, muchas personas heridas, que eso es lo más grave que me puede haber ocurrido, porque si íbamos y encontrábamos gente que estaba fallecida, es un tema. Pero vos sabés lo que es bancarte de las 8 hasta la última persona que murió hasta la 1:30 de la tarde, donde los médicos lo único que hicieron, porque vos no podías hacer nada, cuando querías cortar para retirar, tenías la otra persona que se estaba muriendo, desangrándose. Bueno, lo único que hicieron los médicos durante 4 horas, colocarle morfina a las personas para que, bueno, se durmiera, pero no, realmente como rescate no pudimos hacer nada. Te doy la realidad, y si hoy con los elementos que tenemos,
hubiera ocurrido lo mismo, tampoco podías hacer algo, porque fue algo muy atípico, un accidente muy difícil. Y te vuelvo a decir, la ayuda del ejército fue muy grande, pudimos empezar a trabajar con orden. Algunas personas, sobre todo trabajaron en las personas en los vagones, porque vos imaginate que los vagones estaban llenos y la gente se caía, estaba herida, porque el solo hecho de tumbar el vagón, bueno, eso en un momento llegó a haber más de 50 ambulancias que trasladaban la gente y trabajamos hasta las 3, 4 de la tarde, cuando después vinieron de Rosario unas máquinas y lo único que hicieron es desenganchar de un lado y del otro el vagón. Esa fue la realidad, ¿no? E incluso yo me acuerdo que contaban que habían una pareja que viajaba sentado en donde se sube, digamos, no sé cómo se llama eso, en el estribo quedaron ahí apretadas también. Pero después muchas cosas, una mujer amamantando una criatura, que quedaron los dos con ella, con la criatura muerta. Por eso mi marido, cuando se ponía a contar, era realmente algo de una película de terror, porque gente que ha perdido, que ha quedado sin brazos, muchos mutilados fueron. Al incrustarse un vagón dentro del otro, eso fue arrastrando, imagínense, para colmo. Después empezaron a llegar también periodistas, todo, y viste que siempre se busca, y no podían muchas cosas, aparte que no podían, por ejemplo, trabajar con herramientas que podían lastimar más a la gente que estaba ya herida. Entonces fue algo que no se olvida, yo creo, eso. Y a pesar que hace muchos años, no me acuerdo bien, sé que era el 25 de febrero del 78, sí. Vinieron ambulancias de todos lados, bueno, porque llevaron gente a Rafaela, gente a Santa Fe, porque acá no había solamente un médico, no había hospitales, nada acá. Entonces empezaron a llevar donde les quedaba más cómodo, digamos. Y bomberos también de otros lados, en ese momento acá tampoco no había bomberos, pero gente de los militares nunca, no me acuerdo que hayan venido. Sí vinieron, bueno, periodistas, después incluso la semana siguiente hubo una lluvia muy grande que se inundó toda esa parte, que me acuerdo que habían venido, en esa época estaba en, bueno, no sé en qué canal, Mónica y César, ellos habían venido y que decían, mirá si hubiese pasado en ese momento, cómo iban a hacer para poder socorrer a la gente, porque estaba todo lleno de agua acá en la vía. Cuando se pararon los vagones, se abrió un brazo de esta chica, de una nena era, y de acá ya salieron los gusanos, que fue lo peor de todo, porque era una nena, era una chica muy jovencita. Así que fue terrible. Bueno, el gobierno provincial manda cajones de chapadura. ¿Entienden lo que es chapadura? Sí, nada, o sea, una laminita. Esa fibra ahí. ¿Te imaginas que eso era lo mismo que nada? No servía. Y había partes sueltas de cuerpo, muchas partes sueltas. Los llevaron en un tinglado chiquito que tenían en la comuna donde era antes, allá al lado del juzgado, y te digo, era una cosa así de partes importantes. Acá en la sala de velatorio, que es acá a la vuelta, los habían puesto, no sé cómo decirte, uno al lado del otro, así, de los dos lados. Y había dos hombres, mirá la historia como es. Ellos se bajan, venían, eran dos hombres, pero uno era hermano de la mujer del otro, o sea, eran cuñados entre sí. Uno tenía 7 chicos y el otro no sé cuánto, y una de las mujeres estaba embarazada, ya muy cerca de comprar. Ellos se bajan en Rafaela, se bajan a la punta del tren, ya aburridos, venían de la banda de provincia de Santiago del Estero. Se van a la punta del tren y ellos dos se salvan y mueren todos. Así que uno decía, esta es mi mujer, esta es mi nena tanto, este es mi nene tanto. Y el otro no podía y estaba sentado en el piso así, se daba la cabeza contra la pared, porque te imaginas, quedaban solos, perdieron toda la familia
en un solo momento. Así que de esas cosas hubo. Por ejemplo, un chico se asustó y se largó sobre la espalda, arriba del vagón al suelo del padre y también le produjo herida al padre. O sea, cosas que nosotros como muy pueblerinos no se notaban. Yo me quedé en Sapereira porque a mí me gustaba la paz que había acá. Era mucho más chiquito que ahora. Los vecinos de Sá Pereira, superados por un centenar de los pasajeros del tren, se fueron multiplicando para ayudar. Obedecieron órdenes de policías y bomberos que iban llegando desde San Jerónimo, Esperanza, San Francisco, Rafaela Gálvez, Rosario, Santa Fe y Paraná, así como de otras poblaciones vecinas. Pero todo era un caos en medio de la gran tragedia. En medio de esa desgracia espantosa, de esa tragedia horrible, nosotros en aquel momento fuimos noticia porque éramos un grupo de exploradores, o Boy Scout, como nos suelen decir, nosotros somos exploradores católicos, que salió ileso en su totalidad, todos los chicos y los adultos que nos guiaban, nos llevaban. Teníamos el capitán y su esposa, el segundo jefe y su esposa y la cocinera, eran los 5 adultos que iban con él. Después éramos todos chicos. Creo que alrededor de 30, porque variaba cada campamento, no siempre íbamos todos, pero un mínimo de 30 chicos éramos. Ujú. Redondeando, por ahí eran 25, por ahí eran 32, pero éramos un grupo interesante. Ponele el grado de un colegio, Ujú. una cosa así, o un poquito menos. Que habíamos estado 20 días en Tucumán, donde conocimos cosas hermosas, realmente una provincia para nosotros los porteños, una locura, verde, bellísima. Visitamos la casa de Tucumán, la casa histórica donde se declaró la independencia, tuvimos excursiones al Cerro San Javier, vimos cosas maravillosas. Pero también fue un campamento asignado por la muerte. Claro. Vimos ahogarse una persona en presencia nuestra ahí en el río Cadillal, o el río Loro, que le llaman los tucumanos ahí, como si fuera un presagio, ¿no?, de lo que nos esperaba todavía. Y en otra excursión que habíamos salido, venía una tropa de gauchos a caballo, trayendo una camilla hecha con palos y envuelto en sus pilchas un paisano, que se ve que habría sido importante, que lo trasladaban de un lugar al otro, a enterrarlo, no recuerdo en qué cerro, y nosotros estábamos ahí comiendo un sándwich para seguir la excursión más arriba, ¿no es cierto? Era un día de viaje para nosotros, desde donde acampábamos al destino que íbamos a ver, creo que fue la del Cerro San Javier. Pero bueno, vimos 2 muertos, que para nosotros chiquitos no era habitual eso. Y cuando llegaron las ambulancias, mucha gente salió afuera, mucha gente a Santo Tomé, mucha gente a San Jerónimo, iban derivando, de acuerdo al herido, como estaba muy golpeado o no tan golpeado, lo derivaban según a qué sanatorio. ¿Ves? Acá estuvo la policía de acá, bomberos, militares no. Los que llegaron en helicóptero fue César Macetti y Mónica. Ellos llegaron con el helicóptero ahí. Y ahí había de todo, había gente que trabajaba, gente que salvaba a los heridos, gente que también pasaban el canastito, que dolía, eso dolía más que lo otro. Porque vos veías que había gente que moría y sacándole el reloj, sacándole el anillo. Lo peor fue bajarse del tren y ver el convoy, o sea, toda la formación. Nosotros ya quedamos inclinados, o sea que te mareaba la gravedad del ambiente del coche nuestro. Quedamos inclinados sobre la cuneta hacia la izquierda. Lo que viene después tiene partes muy dramáticas que a veces espero no quebrarme porque no las suelo contar con la entereza o la fluidez que se necesita, porque hace rato que no hablo de esto. Cuando nos bajan del tren, tuvimos como 1 hora sentados ahí esperando órdenes, porque nuestros superiores se aseguraron de preservarnos lo más posible de todos los horrores que se pudieran. Claro. Pero hubo un momento que tuvimos que bajar del tren al costado, al camino, típico camino de tierra que hay al costado de una vía,
Todo esto en la localidad de Zapereira, provincia de Santa Fe. Acudían, que eso siempre me conmueve, los peones de los campos. Yo después leyendo las crónicas vi que los bomberos de San Francisco, pertenecientes ya a la provincia de Córdoba, fueron los primeros en llegar. Una dotación simple en una camioneta. Sí. Recibieron el aviso y creían que era un accidente típico de ruta. Se encuentran con algo dantesco que los superaba a ellos y a toda una brigada. Pero nosotros cuando salimos del tren y nos llevan a la calle al costado, primero nos preservan bajo las plantas, los escasos árboles que habían a la sombra, porque ya hacía calor. Ujú. Pero todavía se escuchaban los quejidos, los alaridos de dolor, de los heridos atrapados en los fierros. No, un espanto. Y veíamos ventanillas chorreadas de sangre. Eso fue espantoso, éramos chicos. Ujú. Bueno, aún los adultos, no, solamente los que tienen un ánimo muy especial, como los bomberos voluntarios, están capacitados para ver esas cosas y no perder la calma, ¿no? La colaboración del pueblo muy buena, pero, ¿cómo te puedo decir? Dieron todo lo que no tenían para ayudarnos, pero vos tenés que ubicarte que en ese momento no tenían policía, no había más que un dispensario, algo muy elemental, no tenía los elementos necesarios para poder atenderlo. La mayoría de las personas se llevaban a Santa Fe, porque no había hospital en Zapereira, ¿no? O sea, y eso fue más o menos a grandes rasgos. Fue un trabajo a lo mejor de una semana, organizar todo, contratar a los familiares. El pueblo sobre todo, vos también tenés que pensar esto. Venía con 2000 personas. Vos durante el día tenías que darle agua, algo de comer. Bueno, el pueblo en ese sentido se portó espectacularmente. Y hasta las 7 de la tarde mi marido volvió a esa hora y sacaron, yo creo que sí, hasta ahí trabajaron, que me acuerdo siempre que después al día siguiente el doctor lo llamó para ver si había dormido. Mi marido era muy corajudo, no tenía problema, pero sí todo dolorido de toda la fuerza que había hecho, todo, sí. Él siempre se recordaba muchas cosas que le dolieron en el momento, que lloraron incluso. Sí, ahora que me decís, vinieron soldados a ayudar. Que él estaba con un soldado y dice que cuando vieron a esa mujer que estaba amamantando al bebé y estaban los dos muertos, lagrimearon los dos. Porque es algo que no sé, tiene que ser una persona que ve eso y no largarse a llorar, yo creo que... Y después él se acordaba de todo eso, sí, no, pero él no tuvo ningún trauma, no le quedó, por suerte, sí. Ese momento fue feo, pero ya después saliendo de ahí, yo ya tuve otros trabajos, que vos siempre estabas en contacto con la gente, charlando, una cosa, la otra se te va pasando, ¿viste? Ahora, cuando vos te pones a hablar algo, a veces sí, ahí vos, ese es el momento feo. Y el momento más feo fue a las 12, cuando vino una máquina del sur y abrieron los vagones, ¿viste? Porque cuando se limpió todo, abrieron los vagones. Cuando abrieron los vagones, que uno estaba metido dentro del otro, cuando abrieron así, cayó una cosa como una bolsa, un cuerpo, que estaba encajado arriba entre techo y techo, a las 12. Y llego a mi casa, eso ya pasó todo, llego a mi casa, mi señora había preparado una ensalada de tomate y ahí me empezó a recordar todos esos cuerpos desarmados porque vos no sabías qué levantar. Mucha gente de Santiago del Estero, que se iban a visitar a los parientes, llevaban costillales de chivito, medio chivito, todo así. Y vos a veces era pedazo de cristiano, porque había gente que iban apoyada así en la ventanilla y así como estaban apoyados,
los apretó. Y los intestinos y Cabeza. las costillas, intestinos que los reventaba el cuerpo, intestinos tirados afuera de la ventanilla. Cabeza. No, sí se vio cualquier cosa ahí. Feo, 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 feo. Yo he visto otros accidentes, gente con la cabeza abierta, todo el cerebro al aire, cuando trabajaba con la ambulancia, pero no una cosa así, eso, una carnicería. Nosotros nos sacan al costado del camino, entonces veía yo los camiones que venían, los carros, y los pobladores de Zapereira que venían en auxilio. El pueblo se despertó con ese espanto, la ciudad de Zapereira, o el pueblo de Zapereira en aquel momento, se despertó con la gravedad del asunto. 7:30 de la mañana, algunos estarían mateando bajo el alero de su casa, bajo el parral, y tuvieron que salir corriendo a auxiliar. Después, nosotros tardamos en movernos de ahí porque nuestros jefes averiguaban a dónde llevar a los chicos para preservarlo, y resulta que la sala de primeros auxilios ya había colapsado, la parroquia del pueblo estaba llena de heridos graves o cadáveres, y hasta que horas después atravesamos todo el pueblo de Zapereira y en un colectivo nos trasladaron a una escuela rural en las afueras, ya a campo, y ahí pudimos descansar un poco. Bueno, hubo llanto, hubo crisis, hubo de todo, ¿no? Ahí, como éramos chicos, nos dimos un baño, la pasamos lo mejor posible, nos dieron de comer. No sé si fue el municipio, la provincia, un alma generosa, quién nos asistió de esos detalles, lo sabrá mi ya fallecido capitán, que en el año 2000 partió a la casa del padre, ¿no? Pero no queda ninguno de los jefes del grupo para preguntarle. Ujú. Algunos seguimos en la huella, somos exploradores católicos todavía. Yo tengo a mi cargo un grupo que fundé hace 21 años, aquí en la parroquia de San José Obrero, de la localidad de Mariana Costa, en la provincia de Buenos Aires, partido de Merlo. Un compañero mío sigue en el batallón de nuestro origen, como capitán. Los dos pasamos juntos por esto. Tuvimos muchos campamentos en la infancia juntos. Y después volvimos al lugar del accidente. Teníamos que volver porque quedamos varados a mitad de la provincia de Santa Fe, o no sé qué punto de la provincia de Santa Fe, digamos, en proporción. Al Y otro venía un día. tren de auxilio, nos mandaron un tren de auxilio desde Rosario, que era la próxima parada, Rosario Norte, la próxima estación. Vino un tren de auxilio conformado con lo que pudieron, ¿sí? Eh, Coches correo, coche con puerta corrediza de alambrado, coches viejos, lo que había en Rosario armaron para mandarlo de vuelta para poder embarcar de nuevo a los sobrevivientes y que lleguen a destino. A todo esto llegamos como 24 horas después a Retiro, pero en Rosario nos trasladaron, ya viajamos en Pullman, porque ya éramos noticia. Y uno después le va pasando. Yo, por ejemplo, ya ahora ya no, ¿viste? Pero al principio sí, por ahí, vos a la noche parece que sentí esos gritos. Porque cuando se encimó entre vagón y vagón, habrá quedado así un espacio entre asientos, gente, y venía un chico que iba, mirá vos, ¿no? Qué gente mala, que estudiaba medicina en Rosario y venía, yo no me acuerdo si era tucumano o santiagueño. Cuando llegaron el refuerzo, los médicos y las ambulancias, traían todos calmantes, ¿viste? Inyecciones, todo. Y el chico les pidió y se metió ahí en ese espacio, iba y pichicateaba al que podía, ¿viste? Para tranquilizarlo, para los gritos, ¿viste? Que no sea tan bravo. ¿Sabe cómo terminó ese chico? El médico Astur le tuvo que, mirá vos, después de todo lo que hizo, le robaron todo lo que tenía. El médico Astur le tuvo que comprar ropa para poder seguir viajando porque no tenía y darle plata. Está todo muy guardado acá. Yo me olvido de recién, pero lo otro, no, es muy imborrable, no lo podés borrar. Yo me pasé como 3 meses con geniole, café aspirina, lo que había en la época, y cigarrillo. No comía porque no había forma de comer, ¿viste? No se podía. Es una cosa muy fea. Terminaron muriendo 55 personas. Me falta esa parte.
Entonces los llevamos al cementerio, una parte, que esos no los vi. Primero estaban acá, después los llevamos al cementerio con el camión, así, con esos cajones de chapadur. Por ejemplo, iba una persona que le faltaba esto y iba un pie de otra persona y cosas así, porque es el apuro, qué sé yo. Bueno, a la primera noche llegaron algunos cajones, los cajones habituales que podemos ver. Entonces trajeron, yo creo que eran presos los que vinieron. Por lo menos el hombre que grababa quién era el que estaba adentro. Vieron que los cajones tienen una cruz y tiene como un redondel ahí, y ahí escribían el nombre de la persona. Los que estaban identificados, porque la mayoría no estaba identificado. Una de las cosas que yo hice, que todo tiene que haber sido orden de alguien de arriba, por ejemplo, de la policía. Todo lo que se encontró suelto, porque yo era precisamente camionero, lo cargaron todo, valijas, había documentos, había cosas ahí, se llevó al basural y se prendió fuego todo. Que sería al revés de lo que habría que haber hecho, se me ocurre a mí. Esa noche, cuando estábamos en el cementerio, que nosotros, ¿qué era lo que hacíamos? La función que hacíamos era arrimar esos cajones de coso y los poníamos en los cajones, a los que pusieron en cajones normales, y los que estaban muy despedazados los dábamos vuelta. No había otra. Porque ya estaban avanzados, ¿viste? En descomposición. Y al otro día, bueno, fuimos donde hoy hay todos nichos, qué sé yo, y empezamos a hacer fosas, que después no se usaron, pero había que hacerlas. A mano, obviamente. Así que estuvimos toda esa noche sin dormir, toda la noche siguiente sin dormir. Estuvimos prácticamente 3 noches sin dormir. Y no por gusto, precisamente, no. Y hubo gente, por ejemplo, que no tenían que ver con la comuna que yo, que iban por su propia cuenta a decir, bueno, ¿puedo dar una mano? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Después, cuando ya empezaron a venir los bomberos, que los bomberos más cerca eran los de... Creo que los que más cerca había en esa época era San Carlos, que hay 40 kilómetros, hasta que vinieron, hasta que se avisó, los teléfonos no eran los de hoy, todo eso, demoraron bastante tiempo, y entonces los bomberos sí empezaron a manejar ellos la situación. Pero nosotros hicimos lo que cualquier persona común puede hacer, nada más. Yo ya te digo, yo no toqué a nadie, absolutamente a nadie, porque, ojo, porque no me sobra coraje, no por eso. Pero yo manejaba los tractores o las máquinas, las palas frontales, que arrancábamos también los asientos para poder sacar a esas personas. Pues muchos estaban apretados, pero no muy golpeados, digamos. No muy golpeados. Pero cuando fuimos llegando, a la medida que íbamos llegando, tanto de atrás como de adelante, al globo ese que se había hecho, era cada vez peor. Ahí estaban todos quebrados, estaban todos desarmados. Una cosa que es muy difícil no se puede explicar cómo, porque no, te queda grabado, pero te querés olvidar a toda costa. Por ejemplo, mi marido en un momento encontró dinero, se lo dio a un policía. En otro momento, que él siempre lamentó eso, una criatura que viajaba con una tortuguita en la mano y la tiró afuera. Y él siempre se acordaba, cómo no la guardé, la tortuga, cosas así, pero de que sí, incluso hubo personas que después fueron a ver a gente que estaba internada en Rafaela, y uno que le comentó que dice que los mismos pasajeros del tren le habían arrancado una cadena de oro que tenía. Sí, ahí se han aprovechado mucho, sí, sí. No la gente del pueblo, pero la misma gente que viajaba. Nadie informaba oficialmente sobre las víctimas ni los heridos. El gobierno militar de Santa Fe y el del Poder Central hicieron silencio y optaron por mirar para otro lado en vez de contener a los familiares damnificados. Todo era así. Negaban información y el destrato aparecía en cada situación. Cada uno tenía que volverse como podía a su poblado porque no había ningún tipo de respuesta. Y en el medio no faltaban los que sacaban provecho de la situación.
la solidaridad de la gente ante la desgracia del prójimo, Ujú. en situaciones tremendas, dramáticas, aparecen los héroes de verdad, y también los miserables, Ujú. porque hubo pillaje, como se le dijo en ese momento. ¿Ah, sí? Hubo robo de saqueo de equipajes, ahí en una tragedia tan espantosa, muriendo gente, viajando familias enteras, donde un padre pierde a un hijo, o una esposa pierde al marido, o cualquier ejemplo por el estilo. Que alguien aproveche para robar los equipajes. Pasan los días y me acuerdo hoy porque me vine a hacer la entrevista. No me acuerdo, pero hay una cosa que no me lo voy a ver, creo que de por vida. Yo paso por Sa Pereira, que viajo mucho en el auto particular mío, y te aseguro que alguna lágrima se me cae, ¿no? Porque realmente yo en ese momento era soltero, me casé el año siguiente, eh, creo que volví a dormir, según mis padres, al tercer día, pero te vuelvo a decir, no por, a lo mejor vos te impresionás de una persona que va a un accidente, que está fallecida, destrozada, como vos quieras. Eso no me molesta. Lo que no me podía sacar de la cabeza los 2 o 3 primeros días es el grito de una persona que vos por 4 horas no podés hacer nada, sabés que se va a mover y morir, y bueno, eso creo que fue lo... Eso también quiero que sepas, olvídate. Hoy tenemos en la provincia departamentos de psicología, de FASME, que sirven para ayuda justamente de este tipo de cosas, ¿viste? Para los bomberos me refiero. Olvídate, ahí no teníamos nada, en el 78 no había. Y para que te des cuenta la magnitud de lo que era, nosotros estábamos en Córdoba, salimos de San Francisco, Rafaela no salió porque tenía una sola unidad, Esperanza, Sa Pereira no tenía bombero, hoy sí lo tiene Sa Pereira, y San Jorge, que era lo más cercano, y no había bomberos. La que me acuerdo también de un matrimonio con una criatura que llegando al pueblo es el destino, ¿viste? Llegando al pueblo, el papá le dijo, me voy hasta el baño. Y el baño está en la punta de los coches. Y se fue al baño, se salvó. Y la mamá y el chico los aplastó, ¿viste? Murieron aplastados. Él dice que estaba ahí, dice, quería que desarmemos porque dijo, el nene mío está por ahí apretado en algún lugar. Y cuando fuimos desarmando apareció muerto el nene. Y manoteó a no está más ahora ese policía, Bota. Lo agarró, lo abrazó, le quería sacar el arma para pegarse un tiro. Hay gente buena, gente que ayuda, y hay gente sinvergüenza que aprovechan el momento, gente que podían, y choreando, llevándose una lata de picadillo, un paquetito de grasa. Dejate joder, están la gente ahí, poner la camioneta, ayudarnos a llevar la gente. ¿Qué calificativo ponerle? Porque si no todo fue maravilloso. Y Claro. los héroes que están por encima, que son personas más elevadas, los que cumplen su vocación, por ejemplo, los bomberos voluntarios, los policías, funcionarios de menor nivel, como el intendente y todo, seguramente todo el staff de la municipalidad de Sa Pereira, pero los otros, los vecinos, Claro. que no es su trabajo, no es su tarea. Es normal que un bombero acuda al rescate, digamos, que siempre se los agradecemos y los admiramos profundamente, pero digamos, entrenan para eso. Pero el vecino, el paisano, el peón de campo, los tamberos, ¿no?
los peones rurales, los camioneros, los automovilistas. Había que meterse en ese horror, ¿eh? Esos fueron verdaderos héroes. Pasajeros que en vez de salir espantados, con justa razón, intentaron ayudar a los demás. Sobre nosotros, que éramos un grupo de exploradores, que por supuesto nuestras consignas más sagradas en ayudar al prójimo en todas circunstancias, sin esperar recompensas ni alabanzas. Pero yo me pongo en el lugar de mi capitán, ¿qué hacía con tantos chicos chiquitos? ¿Sí? Los grandes, los más grandes nuestros, los jefes de patrulla, los jefes de compañía, sí, fueron a hacer lo más posible que pudieron dentro de sus posibilidades, pero no dejaban de ser pibes de 16, 15 años, 14, más de ahí no pasaban. Y nosotros éramos chicos, 8, 9, 7, 10, 11. La primera misión que tuvieron nuestros jefes fue preservar la salud mental de los chicos. ¿Sí? Operativamente no teníamos elementos. Pero en algún momento se magnificó la noticia, como que fuimos, que colaboramos. No, hicimos lo que pudimos. Casi nada, ¿se entiende? Ante dantesca tragedia. Lo que me queda a mí es eso, que en los momentos críticos se conoce al ser humano. Las almas elevadas aparecen como verdaderos héroes, y los miserables también aparecen porque siempre están agazapados esperando la oportunidad. Nosotros lo hicimos, a mí me toca dar este tipo de cosas, y en la historia de bomberos lo pongo. Tuve unas, a ver, no es suerte, porque para mí carrera es suerte, ¿viste? Pero cuando yo ingresé, tuve la suerte de participar en un montón de siniestros donde no se volvieron a dar, y no porque era Jorge Ronconi, te voy a explicar por qué. Porque no estaban los bomberos. Al no existir los bomberos, porque cuando vos agarrás la orden de fundación de los bomberos de Santa Fe y Córdoba, que hoy fácilmente debemos ser 300 cuarteles entre las dos provincias, nosotros estábamos solos. Entonces, cuando yo ingresé en ese momento, fuimos a un montón de siniestros, como este, por ejemplo, fuimos al siniestro de la explosión de Río Tercero, molinos grandísimos en Mortero, acá en San Francisco, que eso nos dio una experiencia muy grande. Cometés errores, eso te hace que planifiques las cosas de otra manera. Se tomó otro nivel de capacitación a todos los bomberos de otra forma, y sobre todo refiriéndose al accidente de Sapereira, nos permitió comprar y tener unidades que hoy las importamos con todos los equipos de rescate a nivel mundial que los tenemos. Por ejemplo, hoy el equipo de rescate, que vos vas a un accidente, tenemos cisalia, tijeras que cortan la chapa, el parante de un vehículo, hay técnicas como retirar la persona sin herirla. Pese al paso del tiempo, nadie olvida la mayor catástrofe ferroviaria del interior del país. En Sapereira se paraliza el poblado cada vez que se escucha un ruido estruendoso de accidente en la ruta y suenan de inmediato las sirenas, como en aquel trágico febrero del 78. Y vaya a saber cuánto tiempo pasará hasta que el manto de olvido lo transformen solamente en un recuerdo más sobre un hecho trágico que conmocionó al país.